El tema que voy a tratar en este video es un tema bastante controversial y es acerca de los tatuajes. Y el texto bíblico base que voy a usar es Levítico 19:28 y dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Este versículo forma parte de las normas religiosas que Dios le dio al pueblo de Israel. En ese capítulo Dios le da normas a su pueblo para ser un pueblo santo, para ser un pueblo apartado para Él y diferente a los demás pueblos y naciones. Para comprender bien el versículo 28, tenemos que conocer el contexto por el cual el Señor le dio ese mandato a su pueblo. Los tatuajes son tan antiguos como la cultura egipcia. En las momias egipcias se ha encontrado infinidad de tatuajes y marcas en la piel. Los egipcios usaban esos tatuajes como parte de su adoración a sus dioses falsos, así como para realizar ritos para traer buena suerte, en fin. Es decir, que sus tatuajes eran usados para la idolatría y también eran usados para la hechicería. Ahora quiero hablarle acerca de los tatuajes en la antigüedad. Los tatuajes se usaban principalmente como señal de culto o adoración a un dios o a un ídolo. Tan pronto los demás veían la marca, sabían a cuál dios servía la otra persona. En algunas culturas como la griega o la romana los usaban para distinguir la posición social o el rasgo militar de alguien. También se usaban como muestra de pertenencia. Ese era el caso de los esclavos. El capítulo 19 de Levíticos comienza con un llamado de Dios al pueblo de Israel exhortándoles a vivir una vida en santidad. Ser santo significa estar apartado, estar separado. Dios es único, no hay comparación entre Él y los otros dioses. De la misma forma, Él desea que su pueblo escogido fuera distinto a los demás pueblos en cuanto a vivir a una vida santa, separada de lo que no le agradaba a Él. Después de llamar a los israelitas a una vida de santidad, Dios les recuerda varias leyes y ordenanzas que les había dado anteriormente. La obediencia a esas leyes sería la base para que ellos vivieran de acuerdo con su voluntad. Eso les distinguiría de los pueblos que les rodeaban. Ahora quiero hablarle acerca de las dos posturas entre los cristianos. Dentro del cristianismo encontramos dos posturas en cuanto a tatuarse. Por un lado están los cristianos que piensan que no hay problema con hacerse un tatuaje y por otro lado están los que creen que los cristianos no deben hacerlo. Los cristianos a favor de tatuarse se basan en que ese versículo de Levíticos habla solo sobre prácticas para honrar a dioses paganos. Si la motivación de uno no tiene nada que ver con ídolos o dioses paganos, entonces no hay problema. No ven nada malo en que una persona cristiana se haga un tatuaje solo porque lo considera arte o porque quiere tener un recordatorio de alguien especial. Por ejemplo, muchas personas se tatúan el nombre de la mamá, del papá, del hijo, bueno, en fin. Los cristianos en contra de tatuarse dicen que el versículo sí prohíbe tatuarse cualquiera que sea el motivo. Unos no ven bien imitar o seguir una costumbre pagana de la antigüedad. El 70% de las personas que se eliminan los tatuajes lo hacen por motivos laborales y además el 60% de los que se han tatuado se arrepienten a los 5 años de haberlo hecho. Otros motivos para eliminarlos son porque representan el nombre de un exnovio o una exnovia o de su pareja y se separaron, o porque son aquellos que se han hecho encima de otro para intentar taparlo o disimularlo que a la final quedan como un borrón. Pero en este video quiero hacerte tres preguntas. Bueno, debes considerar tres preguntas antes de tatuar. Uno, ¿glorificará ese tatuaje a Dios?
El cristiano tendrá que preguntarse a sí mismo si hacerse un tatuaje puede realmente glorificar a Dios o no. ¿Cuál es el motivo real que hay detrás de hacerse un tatuaje? Aquí es donde sí podemos hacer mención del principio ético fundamental de Levítico, el no ser como las otras naciones. La segunda pregunta sería, ¿estoy siendo luz con este tatuaje? Efesios 5, 8, 13 dice, porque en un tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, debes caminar como hijo de la luz, porque el fruto de la luz se encuentra en todo lo bueno, justo y verdadero. Es necesario tratar de discernir lo que agrada al Señor. No participes en las obras infructuosas que ofrecen las tinieblas. Como hijos de luz, sus acciones deberían reflejar su fe. ¿Tus acciones beneficiarían o dañarían a los demás? ¿Van a bendecir o van a ofender? ¿Van a hacer bien o van a hacer mal? El cristiano debe darse cuenta que él o ella ya no es de su propiedad. Él o ella vive para el Señor y la iglesia. Si sospecho que un tatuaje puede alterar, perturbar o preocupar a hombres o mujeres de Dios en mi congregación, entonces pongo mi amor por ello antes que mis propios deseos y mantengo mi cuerpo limpio, sin tatuajes. Aplico la ley del amor para otros, para que otros no se escandalicen por mi acción. Otra pregunta que debes considerar antes de tatuarse, con ese tatuaje estoy adornando o dañando el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos, comprados por precio de sangre. Si usted vive en un edificio ajeno, por ejemplo, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar. Como su cuerpo pertenece a Cristo, no debes violar sus normas en su diario vivir. Y como conclusión a este tema, creo que si algún cristiano responde a estas tres preguntas con sinceridad y oración, dudo mucho que él o ella siguiera sintiendo el deseo de hacerse un tatuaje. Pablo renunció a su propia libertad para poder prestar el Evangelio a todo aquel que pudiera alcanzar. La palabra de Dios nos manda a no ser tropiezo ni dentro de la iglesia ni con los inconversos. La clave de todo es el amor, primeramente a Dios y luego a mi prójimo. Así que pídele la dirección al Espíritu Santo para hacerte un tatuaje y hacerte estas preguntas. Muchas gracias por su atención.